tal, muchachos? Y en esta ocasión les traemos este video donde vamos a estar hablando un poco sobre las direcciones y transacciones de Bitcoin. Vamos a introducir dos conceptos que me pareció importante traer a colación cuando hablamos de direcciones y transacciones, como es el algoritmo de curva elíptica SDSA y las reglas de codificación distinguidas DER. Finalmente les voy a dar un contenido muy valioso, que es el hecho de asignar la comisión a las transacciones y que éstas no se queden atascadas en la red. Iniciemos entonces hablando del algoritmo de curva elíptica. Indagar en los conceptos técnicos de este algoritmo puede ser algo muy complejo, sin embargo vamos a tratar de comprenderlo de una manera sencilla. Pero antes vamos a observar esta imagen donde tenemos una wallet de papel de Bitcoin que fue generada mediante una aplicación online y nos proporciona una clave pública y una clave privada. La clave pública es la que podemos compartir y la clave privada es la que debemos mantener en secreto para resguardar nuestros fondos. Pasemos entonces a ver algunos casos de uso de este algoritmo de firmas digitales. Y este algoritmo lo que garantiza en principio es que sean firmas únicas e irrepetibles. También la imposibilidad práctica de falsificar las firmas digitales. Es utilizada por los gobiernos para proteger las comunicaciones internas o comunicaciones militares. También es utilizada por el proyecto Tor para ayudar a resguardar el anonimato. Es el mecanismo utilizado para demostrar la propiedad de Bitcoin. Se utiliza para cifrar la información de dominios DNS y también es utilizada como método de autenticación en la navegación web, como son los certificados digitales SSL y TLS. Pasemos a ver este ejemplo bien sencillo que nos permite comprender qué es y cómo funcionan estas firmas digitales de curva elíptica. Imaginamos que en un salón de clases, al iniciar el año escolar, la maestra le dice a los alumnos que aún no saben dividir, solamente saben multiplicar. Ella le proclama: mi número especial es el número 5, y con esto lo que le está queriendo decir es que se van a comunicar y van a utilizar este número como clave privada durante el año escolar. Una mañana aparece en la pizarra el mensaje que dice: siempre así y siempre será así, firmado por el maestro con el número 6. ¿Cómo saben los estudiantes que este mensaje vino del maestro y no vino de un usurpador? Si ellos multiplican el número especial del maestro por el número de la firma, que es el número 6, y obtienen el número de caracteres contenido en el mensaje, que para este caso es 30, los alumnos consideran que este mensaje es legítimo y proviene del maestro. Con esto lo que hacemos es garantizar que el mensaje y la información no sea alterada arbitrariamente. Podemos ver entonces la analogía de lo que son las claves públicas y la clave privada. La clave pública, como dijimos, es el número 6 que está contenida en el mensaje y al cual todos tenemos acceso, y la clave privada es el número 5 que solamente tienen acceso el maestro y los estudiantes. Vamos a continuar entonces con las reglas de codificación distinguidas de ER. Y en este caso quiero que comprendan que las reglas de codificación de ER lo que hacen es validar que las firmas digitales contenidas en la transacción sean válidas y que se hayan generado de una forma idónea. Estas se originan cuando el desarrollador de Bitcoin, Peter Thiel, propone en el BIP 66 las mejoras para desarrollar un algoritmo que valide estas firmas digitales, ya que para el momento se utilizaba OpenSSL y este podía tener algunas fallas o vulnerabilidades. Para el momento en el que se trata de dinero, esto no se podía permitir y se le dio curso a esta propuesta del desarrollador Peter Thiel. Esta información la podemos ampliar y la pueden ver en la página web de GitHub, que le estoy dejando el link en la descripción del video. Veamos entonces el funcionamiento de las reglas de codificación distinguidas. Y estas reglas lo que hacen, como dijimos anteriormente, es verificar y validar las firmas digitales. En el caso de que estas no sean válidas, simplemente el Bitcoin Script la rechaza y no se procede con la transacción o la firma digital. En cualquiera de las ocasiones o de los casos, lo que podemos asegurar es que nuestros Bitcoin estarán protegidos, ya que estas reglas de codificación han validado de que todo esté funcionando y que esté en curso normal. Vamos a continuar con las direcciones. Las direcciones de Bitcoin son una identificación única
que nos permite enviar y recibir criptomonedas de forma rápida, segura y sencilla. Es una analogía a lo que sería el número de cuenta bancaria. Estas se caracterizan por ser libres, no tienen límites en cantidad, son gratuitas, transparentes, se generan mediante procesos sencillos, nos proporcionan privacidad y seguridad. Existen varios tipos y los podemos identificar por el prefijo de la dirección y la cantidad de caracteres. Sin embargo, vamos a estar viendo las direcciones operativas, que son las que se utilizan para realizar transacciones, ya que existen otras, como por ejemplo las que comienzan con el número 2, son direcciones de prueba para desarrolladores, se llama testnet. Tenemos en primer lugar las que comienzan con el número 1 y le llamamos legacy address, porque son las direcciones originales de Bitcoin, y lo que necesitamos saber de ellas es que son las más costosas en cuanto a la tarifa de transacción. Tenemos en segundo lugar las que comienzan con el número 3, y estas direcciones tienen una tarifa de transacción menor que las anteriores. Finalmente tenemos las direcciones que comienzan con BC. Estas son las direcciones base32 y son compatibles con el protocolo Segwit. Les estoy dejando esta información en la descripción del video si quieren ampliar el contenido. La ventaja de estas direcciones, como les decía, es la tarifa de transacción, ya que es la más baja. El proceso mediante el cual se generan las direcciones de Bitcoin puede parecer complejo. Sin embargo, ellas se generan mediante coordenadas X y Y en un plano que nos generan unos números o caracteres. Los pasamos por unas codificaciones como son RIP 160, SHA-256 y finalmente base 58, que lo que hace es proporcionarnos direcciones más amigables para que la podamos compartir con otros usuarios y recibir criptomonedas. Les voy a dejar en la descripción del video este blog donde podemos realizar pruebas a modo de estudio o de documentación. Aquí tenemos en el recuadro celeste la forma en que se genera la clave privada. Si colocamos aquí palabras, esta genera direcciones diferentes. Al generar estas direcciones mediante algoritmos SHA-256 y base 58, obtenemos la clave privada. Posteriormente, esta clave privada la vamos a multiplicar por el algoritmo de curva elíptica, las coordenadas X y Y de las cuales hablábamos anteriormente. Tendríamos entonces una clave pública que no es tan amigable y necesitamos pasarla por varios algoritmos de codificación para que ésta no se pueda revertir y no puedan identificar la clave privada mediante la clave pública. También la pasamos por el algoritmo base 58 para hacerla más amigable, como les mencionaba, y poderla compartir con otros usuarios para recibir las criptomonedas. Les estoy dejando mi blog en la descripción del video para que puedan hacer pruebas y puedan interactuar con este generador de direcciones. Tenemos entonces, en resumen, la forma en que se generan las claves públicas y privadas. Generamos mediante algoritmos de codificación la clave privada, y posteriormente con el algoritmo de curva elíptica generamos las claves públicas que las podemos compartir, y finalmente compartimos esta dirección con usuarios para recibir criptomonedas. Destacamos que este proceso no se puede generar en reverso, es decir, mediante la clave pública identificar la clave privada, y esto es lo que proporciona seguridad a la red de Bitcoin. Vamos a pasar a las transacciones, y en este caso vamos a ver qué determina el costo de una transacción. Vamos a tomar en cuenta tres variables fundamentales, como es el tamaño de la transacción, la sobrecarga de la red, el tiempo en que se minan los bloques. Recordemos entonces que estas comisiones no son algo fijo, sino es el usuario quien determina cuánto está dispuesto a pagar en comisiones de acuerdo a su necesidad. El tamaño de la transacción lo podemos determinar según los inputs y los outputs. Para cada transacción podemos monitorearla en el explorador de bloques. Tenemos aquí un ejemplo de una transacción que tiene una salida y una entrada. Para el caso de Bitcoin les puedo recomendar el explorador blockchain.com.
para que podamos determinar cuántas input y output tienen nuestras transacciones. Hice una pequeña investigación donde tengo esta tabla que nos sirve como referencia para determinar el peso de las transacciones. Si son transacciones que tienen un input y un output, por ejemplo, que sería en este caso la primera línea, para las direcciones legacy tendría un peso de 192 bytes. Para las transacciones entre direcciones SetWit, que son las que comienzan por 3, tendremos un peso de 134 bytes. Y para el caso de las direcciones SetWit que comienzan con BC, que serían las base 32, tendrían un peso de 110 bytes. Estos serían los pesos mínimos entre las diferentes direcciones. Con esto lo que podemos determinar es el tamaño de las transacciones según las entradas. Pasemos entonces a lo que sería la sobrecarga de la red. Cuando hablamos de sobrecarga de la red, nos estamos refiriendo en gran parte a la mempool. Y la mempool es el término que se utiliza para el lugar donde se almacenan las transacciones que no han sido procesadas. Estas transacciones las podemos monitorear en el explorador también, para el cual les puedo recomendar blockchain.com, donde tenemos diferentes tipos de gráficos y uno de estos es el gráfico de la mempool, ya que si hacemos una transacción cuando la red se encuentra en un pico muy alto como este que tenemos aquí, sería una transacción muy costosa en cuanto a las comisiones. Vamos a continuar con el tiempo en que se minan los bloques, y el tiempo en que se mina cada bloque es un tiempo de 10 minutos aproximadamente. La red de Bitcoin contiene un algoritmo que trata de garantizar que este tiempo se cumpla siempre, y cuando este tiempo no se cumple de 10 minutos, este reajuste de forma automática ocurre cada 2016 bloques, es decir, cada 2 semanas aproximadamente. Y esto no va a cambiar, ya que está preestablecido así en un algoritmo dentro de la red de Bitcoin en base a la prueba de trabajo y la dificultad de minado. Voy a mostrarles entonces cómo podemos calcular los fees o comisiones que debemos asignar a estas transacciones para que no se queden atascadas en la red. Y tenemos aquí el cuadro que les mostraba anteriormente, que corresponde al peso entre las diferentes transacciones según el tipo de dirección que estemos utilizando, bien sea legacy, que comienzan por 1, o sea las que comienzan por 3 o las que comienzan por BC. Recordemos que de acuerdo al tipo de dirección, cada una va a tener un costo de comisión diferente. Tenemos este ejemplo donde dice que si una transacción pesa 192 bytes y la red marca 220 satoshis por byte, nos daría un total de 42.240 satoshis que deberíamos asignarles de comisión. Ya tenemos la variable del peso, pero ¿cómo determinamos los satoshis por byte que está marcando la red? Entonces les traigo estas herramientas, donde la que voy a estar utilizando es bitcoinfees.earn.com. Estamos aquí en la herramienta que nos va a permitir determinar los satoshis por byte, y tenemos las transacciones que serán confirmadas en los próximos 3 a 12 bloques. Tenemos las verdes, que es la que nos interesa en este caso, que son las que se confirmarán en el siguiente bloque. Y estas transacciones tienen una asignación de 133 a 134 bytes. Con esto iríamos al ejercicio que les mostraba anteriormente y tomaríamos el peso de la transacción y lo multiplicarías por estos satoshis por byte que nos está dando la red. Vamos a hacer un ejemplo práctico en el que vamos a tomar la tabla anterior y la transacción de 192 bytes y la vamos a multiplicar por la tarifa más barata y más efectiva que se encuentra actualmente en la red. Entonces multiplicaríamos el 192 por los 134 satoshis, lo cual me da un total de 25.728 satoshis. Si queremos llevar esto a Bitcoin, solo tenemos que dividirlo entre 100 millones. De esta forma tenemos el resultado en Bitcoin, que sería 0,00025728 Bitcoin. Si queremos llevar esto también a dólares, solo tendríamos que multiplicarlo por el precio actual del Bitcoin.
y hemos comprendido así con una aplicación muy sencilla cómo calcular nuestra tarifa de transacción para que éstas no se queden atascadas en la red como hemos visto en muchos casos. También es importante recalcar que estamos observando que la efectividad o la tarifa de transacción no se asigna en base a la cantidad de Bitcoin que tiene la transacción, sino en base al peso de esta le damos nuestras comisiones a los mineros. Espero que esta información les haya sido útil, que continúen aprendiendo con nosotros en los próximos videos.